Dicen que Dios no siempre muestra sus planes de inmediato y que muchas veces oculta bendiciones detrás de situaciones que parecen pérdida, dolor o incluso abandono. Esta es la historia de Julián, un hombre que caminó durante años sin entender qué quería Dios de su vida, hasta que, cuando por fin lo descubrió, ya era demasiado tarde para remediar algunas cosas que había dejado perder. Julián era conocido en su pueblo como un trabajador incansable. Se levantaba antes del amanecer, regresaba tarde en la noche, y aún así sentía que nada en su vida prosperaba como él esperaba. Su mayor frustración era que otros parecían avanzar mientras él seguía estancado. Muchas veces murmuraba para sí mismo: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no me bendice como a los demás? A medida que pasaban los años, Julián se fue llenando de amargura. No lo notaba, pero su carácter se volvió más duro, más frío, más desconfiado. Se distanció de sus amigos, dejó de visitar a su madre, y poco a poco la soledad se convirtió en su compañera diaria. Él creía que estaba luchando solo, pero no sabía que Dios lo estaba observando, esperando el momento exacto para revelarle algo que cambiaría su vida. Un día, mientras caminaba hacia el campo, vio a un anciano sentado bajo un árbol. Era un hombre que todos conocían por su sabiduría, uno de esos viejos que parecen llevar la vida entera en los ojos. Julián intentó ignorarlo, pero el anciano lo llamó por su nombre. Sorprendido, Julián se detuvo. «Hijo, ¿por qué cargas una amargura que no te pertenece?», le dijo el anciano. Julián frunció el ceño. «¿Y usted qué sabe de mi vida? Dios no me escucha. Nada me sale bien». El anciano sonrió con serenidad. «Dios siempre escucha, Julián, pero tú estás sordo por dentro. No ves lo que Él ha estado poniendo en tu camino. Y lo peor es que puede que lo descubras cuando ya no puedas recuperarlo». Julián sintió una molestia en el pecho. «¿De qué está hablando?». El anciano señaló el camino detrás de él. «De lo que perdiste sin darte cuenta, de lo que Dios escondió para ti y tú dejaste pasar». Pero Julián, como muchos, no quiso oír. Siguió su camino pensando que aquel anciano solo quería confundido. No sabía que esas palabras serían el inicio de una revelación que llegaría tarde, demasiado tarde. Esa misma semana, Julián recibió una noticia que lo sacudió. Su madre había enfermado gravemente. Él, que llevaba meses sin visitarla, sintió un golpe de culpa que no lo dejaba respirar. Corrió hacia la casa donde ella vivía, una pequeña vivienda humilde que siempre había estado abierta para él, pero que él había dejado de cruzar. Cuando llegó, la encontró acostada, con una sonrisa débil pero llena de amor. «Hijo, sabía que vendrías», susurró ella. Julián cayó de rodillas junto a la cama. «Perdóname, mamá, he estado tan perdido». Ella acarició su rostro. «Dios siempre te ha estado guiando. Eres tú quien dejó de mirar». Esa noche, mientras ella dormía, Julián se quedó sentado a su lado. Y por primera vez en años, sintió un vacío profundo no por lo que tenía, sino por lo que había dejado morir. Su relación con la mujer que más lo había amado en la vida. Al amanecer, su madre partió. Julián lloró como un niño. Y en medio de ese dolor, escuchó en su mente las palabras del anciano. «Dios escondió cosas para ti, pero tú no quisiste verlas». Mientras organizaba las pertenencias de su madre, encontró un pequeño cofre en su velador. Dentro había cartas que ella nunca le entregó. Cartas donde le hablaba de su orgullo, de su amor, de su fe en él. Cartas donde pedía a Dios que lo protegiera, que lo guiara, y que un día él pudiera ver las bendiciones que tenía frente a sus ojos. Julián lloró aún más. «Dios, ¿por qué no me mostraste esto antes?». Pero en el fondo sabía que Dios sí se lo había mostrado, solo que él no quiso mirar. Esa pérdida abrió una grieta en su alma. Quizá por primera vez entendió que la vida no se mide por lo que uno logra, sino por lo que uno cuida y valora antes de que se vaya. Y apenas estaba empezando a entenderlo. Decidido a cambiar, Julián regresó al campo con una nueva actitud.
pero al llegar, descubrió que su terreno, una herencia que su madre le había dejado años atrás, estaba cubierto de maleza, descuidado, abandonado igual que su corazón lo había estado. Recordó entonces algo que su madre le había dicho cuando era joven. «Hijo, a veces Dios esconde bendiciones debajo de la tierra más dura, pero solo los pacientes las encuentran». Por primera vez, esas palabras tomaron sentido. Julián se arrodilló entre la maleza y comenzó a limpiar, a trabajar, a darle forma a ese lugar olvidado. Día tras día regresaba. Aunque el cansancio lo derribaba, algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Una tarde encontró algo extraño, una zona donde la tierra estaba más blanda, como si alguien hubiera cavado hace mucho tiempo. Intrigado, removió el lugar, y allí, enterrado bajo años de abandono, encontró un viejo saco de tela. Dentro había herramientas antiguas, documentos de su abuelo y una carta dirigida a él. Con manos temblorosas, la abrió. «Julián, si encuentras esto, significa que estás listo para ver lo que Dios guardó para ti. Esta tierra es más valiosa de lo que parece. Bajo ella hay agua, un manantial escondido. Tu abuelo lo halló, pero quiso que tú lo descubrieras cuando tu corazón estuviera preparado». Julián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Un manantial. En una zona donde el agua escaseaba. Eso era una bendición inmensa, un regalo de Dios escondido justo en el terreno que él había despreciado durante años. Recordó las palabras del anciano, recordó las cartas de su madre, y entendió algo doloroso. Las bendiciones de Dios siempre estuvieron ahí. Él fue quien no las quiso ver. Movido por la revelación, Julián excavó durante días hasta que una mañana, el ponías agua brotó con fuerza del suelo. Era clara, fresca, pura. Se arrodilló, lloró, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Pero esa paz no duró mucho. Al llevar los documentos a la municipalidad, le informaron que la propiedad estaba por perderse. Él había ignorado durante años los avisos de renovación de derechos de uso, y ya había expirado el plazo. Su madre había pagado varias veces por él, pero los últimos años, cuando él se alejó de ella, nadie lo hizo. El agua era suya, pero legalmente, la tierra ya no. Julián sintió que el mundo se le venía abajo. «No puede ser, esta bendición era mía». El funcionario lo miró con compasión. «Lo siento. Usted tenía todo para conservarlo, pero lo descuidó demasiado tiempo». En ese instante, Julián comprendió la frase de su madre como un golpe en el pecho. Dios guarda bendiciones, pero el hombre decide si las cuida o las pierde. Lloró, no por el manantial, sino por todo lo que había dejado perder antes. El amor de su madre, amistades valiosas, años de vida que desperdició peleando con Dios en vez de escucharlo. El anciano volvió a aparecer en su camino días después. ¿Ya entendiste, hijo? Julián bajó la cabeza. Lo entendí, pero tarde. El anciano lo miró con ternura. Nunca es tarde para Dios, pero sí puede ser tarde para las oportunidades. Él no te castiga. Solo te muestra lo que pudo haber sido para que no vuelvas a repetirlo. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Julián no recuperó la tierra ni el manantial, pero recuperó algo más valioso, la fe que había perdido y la humildad que nunca tuvo. Se dedicó a ayudar en la comunidad, se reconectó con personas que había lastimado, y cada noche miraba al cielo con un sentimiento distinto. Ya no exigía, ya no reclamaba, solo agradecía. Un día, mientras trabajaba apoyando a campesinos de escasos recursos, vio al anciano una vez más. ¿Por qué Dios permitió que perdiera algo tan grande?, preguntó Julián. El anciano sonrió. Porque a veces Dios te quita lo que no cuidaste, no para castigarte, sino para enseñarte a valorar lo que aún puedes construir. Las bendiciones que perdiste eran grandes, pero las que vienen pueden ser mayores. Julián respiró profundo. ¿Cree que todavía hay algo reservado para mí?
Dios siempre guarda algo para los que aprenden, respondió el anciano. Con el tiempo, Julián se convirtió en una fuente de consejo para muchos. Su historia, la de un hombre que descubrió tarde lo que Dios había escondido para él, se volvió una guía para quienes vivían ciegos a las oportunidades, al amor y a la fe. Dios siempre habla, siempre muestra, siempre da señales, pero depende de nosotros verlas a tiempo, porque las bendiciones no se pierden porque Dios no las dé, se pierden porque el corazón no estaba listo para recibirlas. Y a veces, cuando finalmente abrimos los ojos, es cuando entendemos lo que Dios había guardado para nosotros desde el principio.